El destino a veces juega trucos que nadie podría imaginar. Lo mismo le ocurrió a Bárbara, cuando sus ojos se posaron en unos documentos en alemán esparcidos sobre el escritorio del director. Apenas tuvo tiempo de asimilar las palabras antes de que la puerta se abriera con estrépito. El jefe con una sonrisa sarcástica lo retó: si eres tan inteligente, traduce para que nos divirtamos. Pero nadie podría haber previsto que horas más tarde, durante una reunión de emergencia, el representante alemán la señalaría directamente, dejando a todos asombrados. La mañana de febrero castigó a la ciudad con una implacable tormenta de nieve. Bárbara Stepanovna luchaba contra los fuertes vientos, apretando contra su cuerpo un abrigo gastado que apenas la protegía del frío. El aire gélido le arrojó cristales de hielo a la cara, obligándola a entrecerrar los ojos e inclinar la cabeza. Para empeorar las cosas, el autobús se averió a medio camino, lo que la obligó a caminar kilómetros con el reloj en su contra. No puedo llegar tarde hoy, repetí mentalmente acelerando el paso. Taisa Ivanovna, la jefa de limpieza, se mostró comprensiva, pero las reglas son reglas y los retrasos no se justificaban ni siquiera en los peores inviernos. Más adelante los edificios grises de la antigua gloria industrial aparecieron a través de la niebla. El Zari de la electrónica, alguna vez una joya de la ingeniería soviética, ahora respiraba a través de dispositivos, como un gigante envejecido que se niega a caer. Las paredes desconchadas, los carteles descoloridos y los azulejos rotos de la entrada contaban la historia de tiempos difíciles. Aún así, las chimeneas echaban humo, señal de que, contra todo pronóstico, el corazón de la fábrica seguía latiendo. Bárbara se detuvo por un momento, como si el peso de aquellas paredes la estuvieran tirando hacia atrás. 10 años antes, era una brillante estudiante de cuarto curso de lenguas extranjeras especializada en traducción jurídica del alemán. Sus profesores no dejaron de elogiarla: Bárbara Novikova, tienes un don excepcional para la terminología jurídica. Tu futuro es prometedor, dijo la profesora Lazinskaya corrigiendo con orgullo su trabajo sobre un contrato complejo. Pero una llamada telefónica a altas horas de la noche cambió todo. Bárica, tu madre se cayó. No puede levantarse. La ambulancia está en camino. El diagnóstico fue implacable: artritis reumatoide agresiva y voraz. Los tratamientos devoraron ahorro, tiempo y fuerzas. Mantener el rumbo completo se volvió imposible. No hay problema, se mintió a sí misma. Tomo el turno de noche, trabajo un poco y luego vuelvo. Pero pasaron los años y el regreso al instituto se hizo cada vez más lejano, como un tren que parte sin ti. Un lujoso coche importado pasó a toda velocidad, salpicándola de nieve sucia. Será Kamenev, pensó reconociendo el vehículo del director. Ni siquiera la tormenta puede frenarlo. En la recepción, como siempre, estaba Semyon Ilich, un hombre delgado y de postura militar, ex jefe de tecnología, ahora reducido a portero, pero con su dignidad intacta. Al verla sonrió: aquí está nuestra Bárbara Stepanovna. Corre, corre, hoy no es un día cualquiera. ¿Qué es tan especial?, preguntó, sacudiéndose la nieve de su abrigo. El anciano bajó la voz en tono cómplice: llegan los alemanes. Una delegación viene directamente de Düsseldorf. Ayer vi a Vitali Petrovich con una carpeta llena de papeles, dando órdenes a todos sus subordinados. Dicen que van a cerrar un contrato. Tal vez la fábrica finalmente reciba nuevos equipos. Bárbara se permitió un atisbo de esperanza. Semyon Ilich, sin embargo, se limitó a resoplar, escéptico: ah, hija mía. En la época de la Unión, éramos nosotros quienes les enseñamos. Yo mismo fui a Alemania del Este a presentar nuestras innovaciones. Y mira lo que pasó. Hizo un gesto vago con la mano, como si alejara un recuerdo doloroso. Ve, no pierdas el tiempo. Taisa ya preguntó por ti. El almacén de la tintorería olía a cloro y ofrecía un cálido refugio. Taisa Ivanovna, una mujer corpulenta con el pelo teñido con henna, organizaba eficientemente los carros de limpieza. Por fin apareció, refunfuñó sin malicia. Pensé que se había hundido en un poco de nieve. El autobús se averió, Taisa Ivanovna, explicó Bárbara, avergonzada, mientras se quitaba el abrigo. Lo sé, asintió el jefe. No eres del tipo que llega tarde sin ningún motivo. Ponte el uniforme rápidamente. Hoy todo el edificio administrativo tiene que estar impecable. Los alemanes están llegando y Kamenev ha puesto a todos en alerta.
Imagínese, ayer él mismo bajó a la fábrica para inspeccionarlo todo. Galina Fyodorovna dijo que la última vez que vio tal conmoción fue hace 5 años, cuando llegó el gobernador. Bárbara se miró en el espejo roto mientras se ponía la bata de laboratorio. Cabello rubio recogido en un moño impecable, ojos marrones, cansados, pero todavía brillantes. 32 años y aparento 40, pensó amargamente. Recordó las miradas de admiración de sus compañeros de la universidad, los elogios de los profesores. Ahora, todo esto parecía pertenecer a otra vida. «Bárbara, ¿me oyes?» La voz de Thaisa la hizo regresar. Su sector hoy es el 3er piso. Comience en la sala de reuniones. Se quedaron allí hasta ayer tarde. Debe ser un desastre con ceniceros desbordados. Empujando el carrito de limpieza, Bárbara subió las escaleras del edificio administrativo, más limpio, más cálido y más imponente que el resto de la fábrica. En las paredes, diplomas amarillentos de la era soviética compartían espacio con certificados modernos en marcos brillantes. En el 3er piso, la puerta entreabierta del despacho del director dejaba escapar las voces. Uno, inconfundible, el autoritario bajo de Vitaly Petrovich. El otro, sin embargo, la hizo detenerse. Un alemán con la característica R gutural y terminaciones de frases precisas. Sus instintos profesionales despertaron enseguida. Hablaron de capacidad productiva, algo de moderne producción salvaje. ¿Qué estaba pasando? Oye tú. Trabaja. La voz aguda de Lyudmila Arkadyevna, la secretaria del director, la hizo estremecerse. Delgada, rubia, con labios de un rosa intenso, miró a Bárbara con desdén. Lo siento, yo solo. ¿Espiando? Interrumpió ella con acidez. Ahora es el momento de husmear. La oficina del director no necesita limpieza, está ocupada. Ve a la sala de reuniones. Ayer dejaron todo patas arriba. La habitación era grande con una mesa pulida y sillas que alguna vez habían sido lujosas y ahora estaban desgastadas por los brazos. Bárbara se puso a limpiar, recogió tazas, quitó el polvo y vació los ceniceros. Entre papeles dispersos, le llamó la atención un documento en alemán. Una hoja mecanografiada con el logotipo de Schulz Electronic GmbH. La curiosidad profesional la venció. Comenzó a leer y las palabras, antes dormidas, cobraron vida en su mente. Vertrag über den Erwerb von Aktien, un acuerdo de compra de acciones. Las cláusulas legales, una vez memorizadas en los bancos universitarios, cobraron sentido instantáneamente, como si no hubiera pasado el tiempo. Bárbara pasó la página, absorta, olvidando dónde estaba. ¿Qué estás haciendo? El trueno de la voz de Vitaly Petrovich la sobresaltó. En la puerta, el director, un hombre corpulento y calvo que vestía un traje caro que apenas ocultaba su vientre, la miró fijamente con furia. A su lado, Boris Andreyevich, bajo y atento, observaba la escena. Yo solo estaba limpiando y... intentó explicar Bárbara, poniendo los papeles nuevamente en su lugar. ¿Y decidiste leer documentos confidenciales? Kamenev avanzó con el rostro rojo de ira. Sabes que esto es un crimen, ¿no? Fue por accidente, yo solo. ¿Por accidente? El director soltó una risa cruel. ¿Y entiendes lo que está escrito allí, Bárbara, cómo es realmente? Stepanovna, respondió ella en voz baja. Bárbara Stepanovna, imitó burlonamente. ¿Sabes siquiera que esto es alemán? La humillación quemaba más que el miedo a ser despedido. Con voz firme y pronunciación impecable respondió, Verstehe Sie Deutsch, Frau Patzfrau? El silencio que siguió fue eléctrico. La impecable pronunciación cortó el aire como una espada. Estudié alemán en el Instituto de Lenguas Extranjeras, especializándome en traducción jurídica. Las cejas de Kamenev se arquearon, delatando su sorpresa. Claramente no esperaba una respuesta así. Bueno, arrastró las palabras, como si masticara cada sílaba. Entonces, ¿cuántos de nuestros documentos ya tuvo tiempo de leer la señora de la limpieza? Boris Andreyevich, hasta entonces silencioso en un rincón de la habitación, dio un paso adelante. Vitaly Petrovich tal vez sería mejor, comenzó, pero el director lo interrumpió con un gesto brusco. No. Si nuestra Bárbara es tan lista, que nos haga el favor de traducir este contrato.
Una sonrisa sarcástica distorsionó sus labios mientras arrojaba una pila de papeles sobre la mesa. Quiero la traducción mañana por la mañana. Veamos tus talentos. La ironía en su voz era un cuchillo. Y tú, Boris, ven conmigo. Necesitamos ajustar las diapositivas de la presentación. Bárbara permaneció inmóvil, agarrando con fuerza la escoba con los dedos. Su corazón latía rápido, pero no era el miedo lo que lo impulsaba, era algo más ardiente, más cortante, la determinación. Fue entonces cuando sintió sobre él la mirada de Boris Andreyevich, una mirada que no era solo observadora, sino cargada de algo indefinible. ¿Curiosidad? ¿Compasión? Puedes llevarte los documentos contigo, dijo en voz baja, deteniéndose en la puerta. Sin ellos no podrás hacer la traducción. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Bárbara dejó escapar un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Luego, con movimientos deliberados, recogió las hojas esparcidas y las alineó en una ordenada pila. Le demostraré que puedo hacerlo. Prueba con todos. Salieron de la sala de reuniones con los papeles apretados contra el pecho, sintiendo en su interior un fuego que hacía tiempo creían extinguido, no ira, ni resignación, sino el ímpetu de superar, de demostrar que no eran una sombra más con un cubo y un trapo. Bárbara Stepanovna todavía tenía algo que mostrar. Ese contrato era su oportunidad. El sótano del edificio de la fábrica estaba en silencio. El equipo de limpieza de la tarde ya se había marchado, dejando solo el zumbido sordo de una vieja calefacción, un escondite para el polvo y los recuerdos olvidados. Bárbara estaba sentada en una silla destartalada, la luz amarillenta de una lámpara solitaria iluminaba su rostro concentrado. Los dedos, secos por los productos de limpieza, hojeaban las páginas con cuidado casi reverente, mientras en el gastado cuaderno las líneas de la traducción se multiplicaban precisas, inquebrantables. Un crujido en la puerta. ¿Qué sigues haciendo aquí? Tamara Ivanovna apareció en la puerta, agarrando con más fuerza el fino abrigo que llevaba. Ya son las 9. Todos se fueron hace horas. Bárbara se estremeció y cubrió instintivamente los documentos. Terminar un trabajo. La jefa de limpieza se acercó y miró por encima del hombro con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Qué servicio? Las escobas ahora hablan alemán. Me reí, pero sin malicia. Vete a casa, niña. Tu madre te estará esperando. Nina Maximovna está sola, preocupada. Al oír el nombre de su madre, Bárbara se apresuró a recoger los papeles. Es verdad, ya es tarde. Tarde, tarde, repitió Tamara Ivanovna imitando su tono. Ah, esta erudita. Todavía no se ha olvidado de su instituto, ¿eh? Había algo en su voz que no era crítica, sino una especie de brusco respeto. Estaba claro en la forma en que ajustó, casi maternalmente, el cuello del uniforme de Bárbara, en la forma en que se sacudió una partícula imaginaria de su hombro. Vete, torpe. No pierdas el último autobús. Las puertas del ascensor crujieron al abrirse. Quinto piso, el edificio de apartamentos con la pintura desprendida de las paredes, donde cada escalón de las escaleras contaba una historia de desgaste. Bárbara insertó la llave en la cerradura con cuidado para no despertar a su madre. El apartamento la recibió con el reconfortante olor a té de manzanilla y la calidez de un hogar que, a pesar de ser modesto, era su refugio. Mientras se quitaba los zapatos en el pequeño pasillo, sus ojos captaron los detalles familiares, el viejo espejo con marco de madera, el estante con el jarrón donde, sin importar la temporada, siempre había un ramo modestamente arreglado. Los pétalos otoñales ahora secos, recogidos por Nina Maximovna hace meses, enmarcaban la entrada. Mami, ya estoy en casa, llamó suavemente mientras entraba a la habitación. Nina Maximovna estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, con la espalda recta, el pelo gris impecablemente peinado y un libro sobre las rodillas. Sus ojos, aún brillantes a pesar de las arrugas que los enmarcaban, sonrieron al verla. Hoy me tomó un tiempo. Ya estaba pensando en llamar. La voz, entrenada durante 3 décadas frente a un aula, era suave, pero llevaba ese tono que alguna vez calmó hasta a los estudiantes más turbulentos. Tenía mucho trabajo, respondió Bárbara, besándola en la mejilla, que olía a jabón de manzanilla. Se dirigió a la minúscula cocina, donde cada objeto contaba una historia, el aparador de cristal, heredado de su abuela,
ahora utilizado solo en ocasiones especiales, el juego de vajilla con la imagen de la Virgen, otrora orgullo de la familia, la reproducción de un Leviatán en la pared, enmarcado en madera sencilla. ¿Vas a cenar? Ya comí, respondió Nina Maximovna, maniobrando su silla para entrar a la cocina. El chirrido de las ruedas de goma sobre el linóleo era un sonido tan familiar como el tic-tac del reloj de pared. Al menos caliéntalo, insistió Bárbara, mirando la sartén sobre la estufa. Cuéntame qué pasó en el trabajo. Dudó, revolviendo la sopa. ¿Hablar del contrato? ¿De la discusión con el director? ¿Del hecho de que por primera vez en años estaba traduciendo de nuevo? No mucho. Dicen que vendrán inversores alemanes. Los ojos de Nina Maximovna la estudiaron. Perspicaz. Tus ojos brillan. Eso solo sucede cuando algo importante está por suceder. Bárbara no pudo evitar sonreír. A la madre no se le oculta nada. Conocía cada rasgo de su rostro, cada sombra de expresión. ¿Recuerdas que estudié alemán? Preguntó de repente. Bueno, hoy sirvió de algo. Un destello de interés iluminó los ojos de la madre. Encontré un documento. Y lo traduje. A Nina Maximovna se le iluminaron los ojos. Sabe, ayer conocí a su compañera de clase, Lenochka Beriostova. Ahora trabaja en un despacho de abogados, hace traducciones, me habló de su nueva oficina, de sus clientes importantes. Su voz adquirió entusiasmo. ¿Y tú con tus dones podrías? Madre, no empieces, interrumpió Bárbara, suave pero firmemente. Su voz sonaba tranquila, pero la mano que sostenía la cuchara temblaba casi imperceptiblemente. ¿Cuántas veces habían tenido esta conversación? ¿Cuántas veces Nina Maximovna, con su tranquila terquedad, había insistido en que debía terminar sus estudios, en que una mente como la suya no podía resignarse a esconderse detrás de un paño de limpieza? Y Bárbara siempre respondía con la misma aparente serenidad, que los tiempos eran difíciles, que el salario de una señora de la limpieza era mejor que el desempleo de un traductor cualificado. No voy a empezar nada, suspiró Nina Maximovna. Solo lamento ver que tus talentos se desperdician. Cambió de tono como hizo cuando se dio cuenta de que el suelo estaba resbaladizo. Mejor dime, ¿qué estuvo interesante hoy? La conversación fluyó hacia temas cotidianos, el vecino del primer piso que había compartido plántulas de tomate, el concierto televisivo, la novela que la biblioteca finalmente había entregado. Pequeñas alegrías que ahora llenaban los días del exprofesor. El silencio nocturno del apartamento solo lo rompía el tic-tac del reloj de pared y la respiración rítmica de Nina Maximovna en la habitación contigua. Bárbara permaneció en la cocina, con los documentos extendidos sobre la mesa. La lámpara de la mesita de noche, parcialmente cubierta con un periódico para no despertar a la madre, daba suficiente luz para trabajar. Sus dedos bailaron sobre el papel, trazando las palabras con una precisión que parecía haber estado latente, no perdida. La terminología jurídica, que alguna vez fue una pesadilla en el aula, ahora encaja como las piezas de un rompecabezas, revelando una imagen clara, punto por punto, párrafo por párrafo. Hasta que su lápiz se quedó congelado en medio de una línea. Artículo 12.3, párrafo B. Un párrafo aparentemente inofensivo perdido entre cláusulas estandarizadas, pero que contenía una carga explosiva, en caso de que se detecten distorsiones intencionadas en los informes financieros, a petición del inversor, se podrá iniciar el proceso de sustitución de la dirección. Se nombrará un director interino, que deberá dominar el idioma alemán y tener conocimientos profesionales de terminología jurídica. Bárbara releyó el pasaje 3 veces. La perplejidad dio paso a la comprensión, y la comprensión dio paso a la chispa de algo más peligroso, una idea. Y se marcharon con expresiones tensas, como si allí hubieran dejado no solo informes, sino también un pedazo de su dignidad. La puerta de la oficina se abrió de nuevo y salió con la misma sonrisa profesional plasmada en su rostro, pero sus ojos, fríos como el acero inoxidable, se fijaron en Varia con una mezcla de desdén y curiosidad calculada. Él te da la bienvenida. 5 minutos. Y no te atrevas a ensuciar la alfombra. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco, como una advertencia. Varia respiró hondo, se acomodó el maletín contra el pecho y entró. El despacho de Vitaly Petrovich era un monumento a su propia importancia, paredes revestidas de madera oscura,
diplomas enmarcados como trofeos de una carrera basada en decisiones despiadadas y, en el centro, el escritorio de caoba tan pulido que reflejaba la luz de la lámpara como una espada. Estaba sentado de espaldas a la ventana, su silueta recortada contra el cielo gris de febrero, con los dedos entrelazados sobre una carpeta abierta. No levantó la vista de inmediato. Él la dejó esperar. Entonces Varvara Nikolaevna, dijo finalmente alargando cada sílaba de su nombre como si fuera un título que no le pertenecía. ¿Qué podría tener un empleado de limpieza que sea tan urgente que interrumpa mi agenda? El tono no la intimidó. Se acercó a la mesa con pasos medidos, como si pisara un campo minado, y colocó el contrato traducido sobre la carpeta de cuero. Cláusula, director Tovarich. Su dedo señaló la sección resaltada, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Los alemanes no son tontos. Si descubren que los informes fueron manipulados, no cancelarán el contrato sin más. Tomarán el control de la fábrica. Vi finalmente levantó la vista. Sus ojos, pequeños y penetrantes como los de un halcón, la miraron con una intensidad que haría retroceder a cualquiera. Pero Varia le sostuvo la mirada. Había algo en esa mujer, su postura erguida, el brillo decidido en sus ojos marrones, que lo hizo dudar antes de soltar una risa seca. ¿De verdad crees que entiendes de negocios, Uborchitsa? Empujó el documento hacia atrás con un gesto brusco. Estos contratos están llenos de cláusulas así. Presión psicológica. Nada que un buen abogado no pueda solucionar. No es presión, insistió sin dar marcha atrás. Es una trampa. Ya son sospechosos. Si firmamos con números falsos, lo perderemos todo. La fábrica. Los trabajos. La ciudad. Por un instante algo tembló en el rostro del director. ¿Una sombra de incertidumbre? ¿Miedo? Pero fue demasiado rápido. Se reclinó en su silla y tamborileó los dedos sobre la mesa como un juez a punto de dictar sentencia. Estás sobrepasando tus límites, Varvara. Bajó la voz, llevando una amenaza velada. Ocúpate de tu trabajo. Deje las grandes decisiones a quienes entienden. Sabía que debía callarse. Que cada palabra adicional era un riesgo. Pero las imágenes volvieron, los rostros del turno de noche, las manos callosas de los trabajadores, la madre en la silla de ruedas, dependiendo de esos salarios. Respiró hondo. ¿Qué pasa si pruebo que los números están equivocados? El silencio que siguió fue tan denso que pudo cortarlo con la espada de su propia determinación. Se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos por la tensión. ¿Qué? La palabra salió como un gruñido. Los informes del tercer trimestre. Varia mantuvo su tono neutral, profesional. Los costos de producción no coinciden con los registros de materia prima. Alguien ajustó los datos. Él no parpadeó. Él no apartó la mirada. Pero por primera vez vio algo más allá de la arrogancia, el frío cálculo de un hombre que siempre supo que, tarde o temprano, sus mentiras lo alcanzarían. ¿Me estás amenazando? Estoy intentando salvar lo que aún se puede salvar. Bajó la voz, casi un susurro. Dame 48 horas. Déjame comprobar los números sin interferencias. Si me equivoco, no volveré a abrir la boca. Si tengo razón, dejó la frase colgando en el aire, como un cuchillo sobre la mesa. Vi se recostó y sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Tienes coraje, te lo reconozco. Cogió un bolígrafo y lo hizo girar entre sus dedos como si sopesara una decisión. Pero el coraje no paga las cuentas. Una llamada telefónica interrumpió el momento. Él respondió con un gesto brusco, con los ojos todavía fijos en ella, como si quisiera memorizarla antes de decidir su destino. Papá. La voz cambió, ahora meliflua, casi servil. Ja, Naturlich, los alemanes. Ya estaban llamando. Ya estaban cerca. Cuando colgó, la mirada que le dirigió a Varia fue la de un hombre que acababa de ver abrirse el abismo bajo sus pies. Tienes tus 48 horas. Las palabras salieron como veneno. Pero si fracasas, Varvara Nikolaevna, limpiarás los baños de esta fábrica hasta el día de tu muerte. Ella no respondió. Él no sonrió. Ella simplemente cogió el contrato, dio media vuelta y se fue, mientras, detrás de ella,
el director permanecía inmóvil, con los dedos temblando ligeramente sobre el escritorio de caoba. Afuera, el pasillo parecía más tranquilo que antes. O tal vez fue el sonido de tu propio corazón, latiendo como un reloj que marca el inicio de una cuenta regresiva. Quienes entraron a esa oficina salieron con los hombros caídos y los ojos en blanco. Especialmente el ingeniero jefe, un hombre mayor con el pelo gris y ralo en la cabeza. Su rostro estaba marcado por el cansancio, y en sus ojos, una resignación que dolía solo de ver. No podremos preparar el primer sector a tiempo, murmuró a un colega, sin ver a Bárbara a su lado. Plazos imposibles y a él no le importa. Solo quiere que todo brille cuando lleguen los alemanes. ¿Y dónde encontrar gente? ¿Qué pasa con las piezas del equipo? Ludmila Arkadyevna interrumpió la conversación abriendo la puerta. Bárbara Stepanovna, el director la recibirá. Tiene 5 minutos. Ella cuadró los hombros y entró. El espacio era imponente, techos altos, suelos de parquet que no habían visto tanto brillo desde los días de las reuniones del partido. Una enorme mesa de madera oscura dominaba el centro, detrás de la cual el director, Vitali Petrovich, parecía entronizado en su sillón de cuero. En las paredes, diplomas enmarcados en oro, fotografías de él estrechando la mano de las autoridades regionales. A través del gran ventanal se podía ver el complejo industrial, un recordatorio visual de quien estaba a cargo allí. Él no levantó la vista de sus papeles cuando ella entró. Solo cuando se cerró la puerta se recostó en su silla y la examinó de pies a cabeza, con un desdén apenas disimulado. Entonces, ¿nuestro traductor de escoba? ¿Qué te pareció tan interesante? Bárbara colocó la carpeta sobre la mesa. Traduje el contrato como me pediste. Así que lo que. Tomó los documentos con deliberada lentitud, como si el gesto fuera un favor. Encontré una cláusula que podría ser peligrosa para la fábrica. Su voz era firme aunque sus manos temblaban ligeramente debajo de la mesa. En el artículo 12 hay una disposición sobre un posible cambio de dirección si se identifican irregularidades financieras. Si hay inconsistencias en los informes después de la firma. Vitali Petrovich, que hasta entonces escuchaba con una sonrisa irónica, se inclinó bruscamente hacia adelante. ¿Qué? Pasó las páginas con dedos ágiles hasta la sección indicada. ¿De dónde sacaste eso? Su rostro se sonrojó. Acabo de traducir el texto, respondió ella con calma. Y considero que es mi deber advertir que si la parte alemana detecta. ¿Deber? Golpeó la mesa con tanta fuerza que los cuadros temblaron. ¿Quién te crees que eres para darme lecciones? 15 años manteniendo esta fábrica en pie. En los 90, cuando todas las demás colapsaron, la salvé. ¿Y ahora vienes a enseñarme a escribir documentos? Su voz resonó en las paredes, llenando el espacio como una tormenta. Bárbara contuvo la respiración. Vine con buenas intenciones. Si los inversores alemanes inyectan dinero y luego descubren manipulaciones en las cifras, todos sufrirán. No es necesario que me enseñes a cuidar de mis trabajadores. Se puso de pie imponente dominando la mesa con su sombra. ¿Quién eres? Una señora de la limpieza. Escuchaste las conversaciones de otras personas. Mete la nariz donde no pertenece. Algo dentro de ella se rompió. No fue miedo, sino la amargura de la injusticia, ver a un hombre del que dependían cientos de vidas negarse a prestar atención a una advertencia. Solo quería ayudar, susurró. ¿Ayuda? Se rió breve y cortante. ¿Sabes cuántas personas bien intencionadas como tú me he cruzado? Personas envidiosas que se esconden detrás de preocupaciones sobre el colectivo. Abrió la puerta con un gesto repentino. Si te pillo jugando con esos documentos otra vez, te quedarás sin trabajo. Vuelve a tu escoba. Se fue sintiendo las miradas curiosas de quienes esperaban en el pasillo. Le ardían las mejillas, le ardían los ojos, no por la humillación, sino por la impotencia. Caminó rápidamente como si pudiera escapar de su propia sombra. Bárbara Stepanovna. La voz familiar la detuvo. Boris Andreyevich estaba en la puerta de su despacho y su mirada perspicaz descifraba su estado como si estuviera leyendo una página abierta. Entra, por favor. Él se hizo a un lado para dejarla pasar.
El espacio del subdirector de producción contrastaba con el lujo del director, pequeño, funcional, con una mesa llena de planos técnicos, gráficos de producción en las paredes. Nada superfluo, solo lo esencial. Sentarse. Sirvió agua de una jarra de cristal. Beber. Ella aceptó el vaso, agradecida. Boris la miró sin condescendencia, solo con una atención que pesaba más que cualquier juicio. ¿Fue por esa cláusula del contrato? Bárbara asintió. Traté de advertirle. Y él no quiso escuchar. Boris suspiró y se hundió en la silla de enfrente. Los alemanes descubrirán si hay irregularidades. No son ingenuos. Hizo una pausa. Pero Vitaly Petrovich prefiere cerrar los ojos. ¿Por qué? No todos los directivos apoyan sus métodos, pero muchos guardan silencio por miedo. Algunos por el puesto, otros piensan que es por el bien de la fábrica. Una sonrisa torcida. Realmente salvó este lugar en los años 90, cuando otros directores saqueaban el suyo. Pero los tiempos han cambiado. Ahora piensa que tiene derecho a hacer lo que quiera. No había odio en sus palabras, solo el cansancio de quien ve repetirse un error, sin fuerzas para detenerlo. ¿Qué pasará ahora? Preguntó en voz baja. No sé. Su honestidad dolía. Pero será mejor que te mantengas alejado de esa historia. Vitaly Petrovich no perdona. El trolebús nocturno se balanceó y la llevó a casa. Por las ventanas desfilaban calles familiares, edificios grises, luces dispersas, árboles desnudos bajo la nieve. Niña. Maximovna se dio cuenta de su estado nada más entrar. ¿Y ahí? Preguntó encendiendo el hervidor eléctrico, que estaba viejo y tenía el mango roto. Él no quería escucharme. Me echó. Me dijo que no me involucrara donde no pertenezco. La madre sacó la caja de té del estante. Sabe, cuando trabajaba en la escuela, el director, Pavel Sergeyevich, comprobaba personalmente que las habitaciones tuvieran calefacción, que hubiera tiza y que las sillas no crujieran. Nunca inventaba informes. Decía que la honestidad valía más que los bonitos números. Sirvió té que se enfrió al caer la noche. Quienes advierten sobre los peligros deberían ser agradecidos, no expulsados. Pero no todo el mundo lo entiende. Permanecieron mucho tiempo en la cocina, olvidando el té y encendiendo las luces de la calle una a una. Bárbara lo contó todo, el contrato, Boris, la terquedad del director. Nina escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. La noche trajo inquietud. Daba vueltas en la cama y se le escapaba el sueño. Las ideas eran confusas, el desprecio en el rostro de Vitaly Petrovich, el cansancio en los ojos de Boris, las manos arrugadas de su madre contando pastillas, tantas medicinas para una jubilación tan pequeña. ¿Qué pasaría si, gracias a ella, el director descargara su enfado con los demás? ¿Qué pasaría si, a través de su silencio, los alemanes descubrieran el fraude y rompieran el acuerdo? ¿Qué sería de la fábrica? ¿De la gente? En respuesta a las palabras de la madre resonaron en su memoria, adviértales de las consecuencias, pero siempre es su decisión. Bárbara se sentó en la cama. La decisión maduró de repente, clara como el hielo. Ella lo había advertido. El deber había sido cumplido. Si Vitaly Petrovich prefirió ignorar las advertencias, otros, aquellos que necesitaban escucharlas, no harían lo mismo. Bárbara se levantó y sus pies buscaron sus zapatillas en la oscuridad. En el fondo del cajón del escritorio, entre papeles amarillentos y recibos olvidados, estaba la tarjeta que había visto días antes, Germán Steiner, Chulzronik GmbH. Sacó una hoja de papel en blanco y con la mano todavía temblando por la decisión, comenzó a escribir en alemán, letras cuidadosas como si temiera que el peso de las palabras las hiciera desmoronarse, Serge Terer Steiner. Era un riesgo. Quizás incluso loco. Pero cuando el futuro de cientos de personas para quienes la fábrica no era solo un salario, sino una identidad, una rutina, su pan de cada día pendía de un hilo, el silencio se convirtió en complicidad. El sábado amaneció bruscamente, el aire frío le mordía las mejillas mientras caminaba hacia la biblioteca municipal, ese viejo edificio con las columnas desconchadas y el yeso agrietado por el tiempo. El olor a libros viejos y polvo la recibió como un abrazo familiar. En la sala de ordenadores, 3 ordenadores obsoletos gemían en un rincón, ignorados por la mayoría de los fines de semana.
Bárbara eligió el más alejado, lejos de las miradas indiscretas del bibliotecario, y esperó a que la máquina se despertara con angustiosa lentitud. Del bolso sacó la libreta en la que había garabateado el borrador de la carta durante la noche de insomnio, junto con las fotografías furtivas de las páginas claves del contrato, tomadas con la cámara de servicio del vestuario de mujeres de la limpieza. Los dedos se cernían sobre el teclado. ¿Lo estoy haciendo bien? La duda ardía como el ácido. No. Traicionar sería permanecer en silencio cuando ves el abismo abrirse bajo los pies de tantos. Y empezó a escribir, eligiendo cada término alemán con la precisión de un cirujano, evitando acusaciones directas, pero tejiendo una red de preguntas que ningún auditor serio podría ignorar. Mi posición no es crear dificultades, sino proteger a la empresa de un colapso inminente, escribe, sintiendo el corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro enjaulado. La verificación independiente beneficiaría a ambas partes. 3 horas. 3 horas revisando comas, comprobando conjugaciones, releyendo hasta que las palabras perdieron significado. Solo entonces, después de adjuntar las fotos y su traducción de la parte más explosiva del contrato, Bárbara respiró hondo y hizo clic en enviar. El mensaje desapareció en línea, llevando consigo el peso de una línea invisible, pero irrevocable, que acababa de cruzar. Los días siguientes transcurrieron como melaza. Barría pasillos, vaciaba botes de basura, trapeaba mesas donde los directores firmaban documentos con bolígrafos de oro, mientras dentro algo se retorcía de ansiedad. Cada mirada del jefe parecía un interrogatorio. Cada llamada de Tamara Ivanovna, una frase a punto de ser leída. Mientras tanto, la fábrica se estaba transformando visiblemente, paredes recién pintadas, vidrios reemplazados, máquinas que se habían estado pudriendo en el suelo durante meses. Ilencio ahora cobró vida con piezas que, milagrosamente, habían sido encontradas. Los baños, hasta entonces olvidados, brillaron con un cuidado sin precedentes. Ni siquiera cuando vino el ministro el año pasado les importó, refunfuñó Tamara, rociando desinfectante sobre las baldosas. Estos alemanes deben ser personas realmente importantes. El miércoles el anuncio, Asamblea General. El auditorio con sus sillas chirriantes y sus cortinas descoloridas, no podía acomodar a la multitud. Los trabajadores llenaban los pasillos, el aire vibraba con murmullos y esperanzas. Vitaly Petrovich subió al escenario con paso firme, su traje nuevo impecable y la medalla de trabajador emérito de la industria brillando en su solapa. Camaradas, colegas, comenzó, recorriendo la sala con una mirada que pretendía ser soberana. Mañana comienza una nueva era para nosotros. La delegación de Chulzronik llega para firmar el contrato que salvará nuestra fábrica. Habló de modernización, de reconquistar mercados, de un futuro dorado. Las palabras fluyeron fuerte y convincentemente, pero Bárbara, apoyado contra la pared del fondo, vio el músculo explotar en su mandíbula. También vio a Boris Andreevich, hundido en ojeras, con los ojos saltando de un rostro a otro como si buscara una salida. Personalmente os garantizo, alzó la voz el director, que este acuerdo beneficiará a todos y cada uno de vosotros. ¿A todos? Un gesto teatral hacia Bárbara, sin reconocerla entre las mujeres de la limpieza. La sala estalló en aplausos. Sonrisas, complicidades, miradas luminosas de alivio. Ella permaneció inmóvil, con el estómago hecho un nudo. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si mi interferencia solo empeora todo? La respuesta de Germán Steiner llegó al 10º día. Bárbara la encontró en un ruidoso café cerca de su casa, en medio del olor a café quemado y el teclado pegajoso. Mi corazón dio un vuelco cuando vi al remitente, una dirección de correo electrónico alemana formal y seca. Sergeerte Frau Novikova. Gracias por la información. Sus observaciones, escribió, confirmaron preocupaciones anteriores. Se enviaría un comité especial para una auditoría detallada. Les pido que estén preparados para cooperar, pero por ahora mantengan un perfil bajo. Al final, un número de celular para emergencias. Releyó cada línea 3 veces. Lo logré. Alguien lo había oído. En casa encontró a su madre hojeando álbumes viejos, fotografías amarillentas de graduados, compañeros de clase, bailes escolares. Mire, Igor Sabeliev, hoy es director de banco. Y Lenochka Svetlova, directora del hospital regional, dijo Nina Maximovna sonriendo. Sus dedos, marcados por el tiempo, acariciaron los rostros jóvenes como si pudiera sentir en ellos el futuro.
Luego una mirada penetrante a su hija. Algo pasó. Parece que acabas de mover una montaña. Bárbara se sentó a su lado y tomó una fotografía al azar, un grupo de adolescentes uniformados, con los ojos llenos de sueños aún intactos. Pensé en cómo todas estas personas, alguna vez eran solo niños a quienes alguien guiaba. Y ahora son ellos los que deciden las grandes cosas. Nina Maximovna le estrechó la mano, su piel era tan fina como papel de arroz. Hasta la elección más pequeña causa olas, hija mía. A veces, tsunamis. El jueves llegó, como se esperaba, la delegación alemana. 3 autos negros, brillantes como espejos, atravesaron la puerta de la fábrica, provocando jadeos entre la pequeña multitud de trabajadores reunidos. Bárbara observaba desde lejos, a través del cristal polvoriento de la administración, Vitali Petrovich saludando con reverencias, estrechándole la mano, sonrisas que no llegaban a sus ojos. Y luego él. Germán Steiner, alto, cabello plateado impecable, traje gris que parecía hecho para un general. Por un instante sus ojos grises encontraron la ventana donde ella estaba. 1 segundo. 2. Fue suficiente. La gira comenzó. Los extranjeros avanzaban en bloque compacto, seguidos por la delegación local, encabezada por Vitali, hablando de potencial productivo y de mano de obra calificada. Bárbara, limpiando el pasamano con un paño, escuchó fragmentos: nuestra capacidad exportadora, estándares internacionales. Solo se mostraron los sectores cuidadosamente seleccionados, los pasillos limpios, las máquinas relucientes, las sonrisas practicadas. La fachada de Potiomkin, susurró Tamara, estrujando fuertemente la tela. Todo para que lo vean los ingleses. Pero Germán Steiner no era un turista ingenuo. Cuando se detuvo bruscamente y dijo con una calma que le heló la sangre a Vitali: ahora, si nos permites, nos gustaría visitar el tercer sector, el director trató de ocultar su sorpresa. ¿El tercer sector? No estaba en el guión. Sí, dijo St. Einer con una sonrisa que no era una sonrisa. Según el plan que vi en los archivos, está ahí. Su dedo señaló un pasillo lateral, donde la pintura de las paredes se estaba despegando y el olor a aceite quemado todavía impregnaba el aire. El silencio que siguió fue como un disparo. Lo que queda de dignidad. La voz del viejo maestro de producción, siempre ronca por los cigarrillos y décadas de gritos por encima del rugido de las máquinas, cortaba el aire como una sierra a través del metal. 37 años en esta fábrica, y nunca he visto a un hombre hundirse tan rápido como usted. Vitali Petrovich se quedó paralizado en la puerta, con la mano todavía en alto para golpear la mesa. La oficina de Boris Andreevich, un cubículo estrecho lleno de amarillentos planos de proceso y fotografías de equipos de décadas pasadas, pareció encogerse aún más con la presencia del director. El aire estaba pesado, cargado con el olor a café frío y papel viejo. No comprendes la situación, Boris Andreevich. La voz de Vitali temblaba, pero forzó un tono de autoridad. Hay millones en riesgo. Cientos de puestos de trabajo. ¿Crees que estos alemanes nos salvarán por bondad? Nos aplastarán como cucarachas si creen que pueden ganar más con nuestra quiebra. Boris Andreevich no se levantó. Simplemente giró lentamente la taza de metal entre sus dedos callosos, observando el líquido oscuro en su interior como si contuviera la respuesta a todo. Ya lo saben, Vitali. Se acabó el juego. Un suspiro largo y cansado. Jugaste con números, con vidas, con la historia de este lugar. Ahora ha llegado la cuenta. La única pregunta que queda es: ¿caerás solo o arrastrarás a todos? Afuera, los murmullos en los pasillos se hicieron más fuertes. Alguien había visto a los auditores salir del departamento financiero con cajas de expedientes. Otros hablaron de una reunión de emergencia convocada dentro de 1 hora. Varia presionó su espalda contra la pared, sus dedos aferraron el papel en su bolsillo como si fuera un talismán. El nombre de Steiner ardía en su mente. Ella no había planeado ser la chispa. No quería ser el héroe ni el traidor. Pero cuando Galina Fyodorovna le entregó esa carpeta, con los ojos llenos de una culpa que había cargado durante años, Varia supo que no había vuelta atrás. Algunas cosas eran más grandes que el miedo. Más grande que un director corrupto. Incluso más grande que su propio futuro. Dentro de la oficina, Vitali Petrovich reía ahora con un sonido seco y triste. ¿Crees que nos van a salvar, Boris?
¿Estos inversores? Son tiburones. Van a chupar lo que queda y tirar los huesos. Se volvió hacia la puerta, recortada por las sombras. Pero no voy a dejarlo ir barato. Si cae, me llevaré la mitad de este lugar. La amenaza flotaba en el aire como humo tóxico. Boris Andreyevich finalmente levantó los ojos y ya no había miedo en ellos. Simplemente una tristeza profunda, de esas que solo conocen aquellos que han visto imperios desmoronarse. No, Vitali. Caerás solo. Señaló la ventana donde, más allá del cristal sucio, se recortaban contra el cielo gris las chimeneas del sector 3. Porque no es tu fábrica. Nunca lo fue. Y cuando todo se calme, seguirá estando aquí. Nosotros todavía estaremos aquí. Vitali Petrovich no respondió. Se fue dando un portazo tan fuerte que una foto enmarcada del equipo de 1978, jóvenes sonrientes con monos impecables, el orgullo de una época, cayó al suelo. El cristal se hizo añicos en 1000 fragmentos. Varia se agachó para recoger los pedazos y le temblaban los dedos. Entre los fragmentos, un rostro familiar le devolvió la mirada, su madre de 20 años, sosteniendo un cartel con los números de producción del mes. Récord nacional, decía el pie de foto a continuación. Alguien tuvo que detener la hemorragia. Alguien tenía que recordar por qué este lugar todavía valía la pena. Sacó el papel del bolsillo y sin dudarlo marcó el número. Como si esta caída fuera, en realidad, el primer paso de una huida. El aire acondicionado emitía un zumbido bajo casi imperceptible, pero suficiente para mantener la tensión eléctrica en la habitación. Boris Andreyevich deslizó un informe sobre la mesa, sus dedos marcados por décadas de trabajo manual ahora dibujaban líneas sobre gráficos que hasta hace poco eran solo números manipulados para engañar a los ojos externos. Aquí, señaló con un bolígrafo, las acciones están infladas un 18%. Y deslizó el papel hacia adelante, es el verdadero estado de las calderas. 3 de ellos operan con riesgo de explosión. Germán Steiner se cruzó de brazos y su mirada era aguda como una espada. ¿Y los empleados? ¿Cuántos sabían la verdad? Varia tragó. Seco. Todos, respondió con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Pero el miedo es un capataz más eficaz que cualquier supervisor. ¿Quién se atrevería a cuestionar al hombre que salvó la fábrica durante las crisis? ¿Quién arriesgaría el salario de su familia por un informe honesto? Steiner asintió lentamente como si sopesara cada palabra antes de pronunciarla, así que el primer acto de su nuevo puesto será romper este ciclo. Abrió el maletín de cuero oscuro y sacó un documento sellado con el escudo Chulzonik. A partir de hoy, todos los canales de denuncia serán anónimos y estarán protegidos por la ley alemana. Quien denuncie irregularidades no solo no será castigado, sino que también recibirá bonificaciones por transparencia. Boris alzó una ceja. Esto provocará un terremoto. Sea lo que sea, respondió Steiner sin lugar a dudas. Los terremotos despejan el terreno para nuevas fundaciones. Varia sintió el peso del documento entre sus dedos, como si tuviera en sus manos no solo papel, sino el futuro de cientos de familias. ¿Y el señor Vyacheslav?, preguntó finalmente. No se rendirá tan fácilmente. El alemán sonrió, un gesto seco sin alegría, pero lleno de una gélida certeza. Oh, lo intentará. Demandas, presiones políticas y quizás incluso amenazas. Pero inclinándose ligeramente hacia adelante, Chulzonik no invierte en fábricas. Invertimos en las personas. Y usted, Fraulein Novikova, acaba de convertirse en la persona más valiosa de este lugar. Afuera, a través de las ventanas blindadas, el patio de la fábrica bullía con el ir y venir de los trabajadores al final de su turno. Algunos miraban el edificio administrativo con curiosidad, otros con recelo. Nadie sabía todavía que en aquella habitación se estaba reescribiendo su destino. Empezaremos mañana, dijo Boris, cerrando la carpeta con un chasquido. A las 6 de la mañana. Con una asamblea general. Todos deben escuchar la verdad, sin ediciones ni excusas. Varia respiró hondo. ¿Y si no nos creen? Steiner cogió el vaso de agua intacto que tenía delante y tomó un sorbo, sin dejar de mirarla a los ojos. Entonces les haremos creer. Porque volvió a colocar el vaso con precisión quirúrgica, cuando miras a un hombre a los ojos y le dices confía en mí, solo importan 2 cosas,
si mereces esa confianza, y si él tiene el coraje de dártela. En ese momento el peso del cargo, el miedo al fracaso, incluso la sombra de Vyacheslav Petrovich parecían pequeños en comparación con eso, la oportunidad de demostrar que a veces las cosas que se rompen no son el final. Son solo el comienzo de algo que por fin se podrá construir sin mentiras. Y Varia supo con una claridad que ardía más que el vodka barato de los viejos tiempos, que no había vuelta atrás. El juego había comenzado. Y esta vez, ella no estaba recogiendo los pedazos. Estaba sosteniendo el martillo. Sabía que podía saltar esos obstáculos. No espero milagros de usted, resumió Steiner, cerrando la carpeta sobre la mesa con un gesto que parecía más un voto de confianza que una advertencia. Pero creo en su honestidad y profesionalismo. Le daremos tiempo para poner su casa en orden. La clave ahora es reconstruir la confianza, entre nuestras empresas y dentro de su propio equipo. Miró su reloj de pulsera, un movimiento que delataba prisa pero no presión. Tengo una reunión con la junta directiva en Moscú, pero estaré disponible. Ellos confían en ustedes. No los decepcionen. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Varia y Boris se quedaron solos en el cargado silencio de la habitación, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto más denso, más real. Durante un largo momento, solo el distante zumbido de las máquinas del exterior llenó el vacío. Fue Boris quien rompió el hechizo con una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos. Creo que a partir de hoy, ya no tendremos vida personal. Se miró las manos, todavía marcadas por surcos de detergente, todavía temblando. No podré soportarlo, susurró como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. ¿Cómo puedo guiar a la gente que ayer mismo me vio de rodillas fregando pisos? Fue entonces cuando Boris le cubrió la mano con la suya, un gesto tan inesperado como necesario. Lo resolveremos juntos. Su voz sonaba más firme de lo que él mismo sentía, pero era esta firmeza prestada lo que Varia necesitaba escuchar. Conozco la producción como la palma de mi mano. Dominas el idioma, entiendes los entresijos legales. Juntos haremos lo que Vitaly Petrovich no pudo lograr con sus métodos de látigo y miedo. Ella miró hacia arriba, buscándola. Afrontar cualquier signo de lástima, de condescendencia. No lo encontré. Sí, encontró algo mucho más raro, el respeto. Y eso fue lo que la hizo enderezar la espalda, lo que la hizo responder, en voz baja pero firme, entonces comenzamos. El ruido de la fábrica resonó como un enjambre furioso. La noticia del cambio de mando se extendió más rápido que la pólvora. En los pasillos Varia sentía las miradas como agujas, algunas asombradas, otros escépticos, algunos abiertamente burlones. Hubo quienes rehuyeron cuando la vieron pasar, quienes volvieron la cara con calculado desdén. Cerca de la salida del edificio administrativo la interceptó Tamara Ivanovna, con los brazos cruzados sobre su gastado delantal y el ceño fruncido en una mueca que era mitad reproche y mitad orgullo apenas disimulado. Pero eres buena, Stepanovna, sacudió la cabeza, pero sus ojos brillaron con una chispa que no mentía. Guau, niña, mira lo alto que volaste. Todavía no he volado, Tamara Ivanovna, respondió Varia con una sonrisa cansada. Aún no se sabe qué resultará de esto. Se va a ir, se va, dijo categóricamente el otro. Tienes la cabeza, la manejarás. Y bajando la voz como si compartiera un secreto de estado, y Andreich a tu lado. Ese es un hombre de palabra. Sabio. Sus ojos brillaron con picardía. Y hablando de eso, dicen que nuestro Kamenev está armando un escándalo en la región. Caminando de oficina en oficina, quejándose como un perro sin huesos. Varia asintió. No esperaba menos de Vitaly Petrovich. Llegó tarde a casa, le dolían los huesos por el cansancio, pero su mente estaba tan clara como el cielo después de una tormenta. Nina Maximovna la esperaba en la cocina, rodeada de cuadernos abiertos y exámenes corregidos a mano, sus alumnos privados, aquellos que no tenían otro lugar donde aprender. Hija, ¿qué pasó? La pregunta surgió incluso antes de que Varia se quitara el abrigo, como si la madre ya supiera, por la forma en que su hija llevaba su propio cuerpo, que algo se había roto y reordenado. Es trabajo, mamá. Se sentó a un lado, abrazando los delgados hombros de su madre. Ya no soy limpiador. Y luego lo contó todo, la carta a los alemanes, la auditoría, la caída del director, su nombramiento. Esperaba asombro, incredulidad y tal vez incluso desaprobación.
Pero Nina Maximovna se limitó a asentir, como si escuchara una historia que ya se sabía de memoria. Siempre supe que tus estudios no serían en vano, dijo cuando Varia terminó. Su mano arrugada descansaba sobre el hombro de su hija, cargada de una antigua verdad, pero recuerda, cuanto más alto estés, mayor será la responsabilidad. Esas simples palabras abrieron a Varia a una comprensión que palpitaba bajo su piel. Sí, fue una oportunidad, casi un cuento de hadas. Pero no la historia de Cenicienta que conoce a un príncipe. Era la historia de alguien que necesitaba demostrarse a sí misma, ante todo, que merecía la confianza depositada en sus manos. Tengo miedo, mami, confesó. El miedo era un nudo en mi garganta. El miedo es un buen consejero, si no demasiado, respondió Nina Maximovna, con una sonrisa que traslucía décadas de sabiduría. Te mantiene alerta, pero no te paraliza. No te permite hacer cosas que te hagan arrepentirte más tarde. Se sentaron hasta tarde hablando de todo y de nada, como si se despidieran de una vida y saludaran a otra, llena de desafíos y posibilidades. Mientras se acostaba, Varia pensó en lo extraña y caprichosa que podía ser la vida. Una semana antes, ella era invisible, la mujer de los sueños archivados, la sombra con un paño en la mano. Ahora se abrió ante ella un camino, tan amplio y desconocido que la mareaba. ¿Seré capaz de manejarlo? La pregunta palpitaba en su mente robándole el sueño. Pero en el fondo, donde las certezas nacen antes de tener nombre, algo respondió, sí. Porque detrás estaba la verdad. Porque había gente que creía en ella. Porque una madre le había enseñado que la honestidad valía más que cualquier atajo. Afuera la nieve caía cubriendo la ciudad con un manto blanco, como si la propia naturaleza quisiera decir, es hora de empezar de nuevo. Y Bárbara Stepanovna Novikova estaba dispuesta a aceptar el desafío. Abril golpeaba las limpias ventanas del edificio administrativo y el sol derretía los últimos vestigios del invierno. La nieve había desaparecido semanas atrás, dejando al descubierto un patio de fábrica renovado, barandillas recién pintadas, guías impecables, bancos cerca de la entrada donde los trabajadores fumaban entre turnos. Zaria Electrónica parecía haberse sacudido de los hombros décadas de polvo, como quien se prepara para una batalla que... Y esta vez pretende ganar. Varia observaba el movimiento matutino desde su nueva oficina, con los dedos apoyados en el frío cristal. Los empleados caminaban con un ritmo diferente, ya no con la lenta resignación de antes, sino con un paso que tenía un propósito. En 3 meses había aprendido a reconocer a cada uno. Estaba Semyon, del tercer sector, cuyos 3 hijos estudiaban con becas pagadas por la fábrica, más adelante Igor, el técnico recién graduado, cuyas ideas para optimizar la cadena de montaje ya estaban dando resultados económicos, y Antonina, la veterana de 40 años en la cinta, cuya sonrisa ahora aparecía con más frecuencia que sus líneas de preocupación. Cuando la gente siente estabilidad, hasta la forma de caminar cambia, comentó sin volverse. Boris Andreevich se acercó a ella en silencio como siempre, y se quedó a su lado con los brazos cruzados. Su tándem resultó ser una sorpresa estratégica. Dominó los matices de las negociaciones con los alemanes, tradujo no solo palabras, sino intenciones, dirigió la producción con precisión quirúrgica, resolviendo cuellos de botella que habían obstaculizado la eficiencia durante años. Juntos estaban transformando un cadáver moribundo en algo que respiraba futuro. Steiner llamó, dijo Varia, alejándose de la ventana. ¿Está satisfecho con el último informe? Dijo que si mantenemos este ritmo, cerraremos el año con un crecimiento del 20%. 20%, repitió Boris, sacudiendo la cabeza como si estuviera probando el peso de esos números. Hace 6 meses me habría reído en la cara de cualquiera que hubiera predicho esto. Ella sonrió, un gesto que, según advirtió Varia, se había convertido en parte de sus días, tan natural como el olor del café por la mañana. Un golpe en la puerta. Galina Fyodorovna entró con las gafas colgando del collar y una carpeta con documentos en el brazo. Informe trimestral, según lo solicitado, anunció colocando los papeles sobre la mesa. El primero en 15 años sin un solo fraude. Había un silencioso orgullo en su voz, el orgullo de alguien que finalmente puede mirarse en el espejo sin apartar la mirada. Las líneas alrededor de sus labios parecían menos profundas, los movimientos más ligeros, como si le hubieran quitado una carga invisible de la espalda. Ahora puedo jubilarme tranquilo y con la conciencia tranquila, añadió ajustándose las gafas. Falta un mes. Después de eso, será simplemente un merecido descanso.
Varia sabía lo que le había costado a esa mujer admitir las manipulaciones en los balances, entregar los documentos a los auditores alemanes. Vitali Petrovich, aunque fue depuesto, la tachó de traidora. Pero ella no se había roto. Ahora se puso de pie como alguien que finalmente respira después de años bajo el agua. Tengo un candidato para mi puesto, reveló Galina, con una sonrisa pícara. Joven pero brillante. Estudia la auditación a distancia con principios tan rígidos que incluso Cicerone envidiaría. Tráela, estuvo de acuerdo Varia. Vamos a conocerla. El día pasó a 1 kilómetro por minuto. Por la tarde, reunión sobre la nueva línea de electrodomésticos compactos, cuyo estreno está previsto para otoño. Arkady Semyonovich, el abogado de la empresa, enumeró los riesgos con su habitual teatralidad, tosiendo en su pañuelo almidonado como si cada punto fuera una sentencia de muerte. En mi experiencia, proyectos de este tipo son riesgosos en nuestro, digamos, contexto específico. Con Arkady, la paciencia era una moneda rara. Tenso. Atado a Vitali Petrovich no solo por vínculos profesionales, sino también como susurraban en los pasillos entre caladas de cigarrillos, por turbios tratos pasados, Arkady Semyonovich simplemente no podía aceptar la nueva realidad. Resistió cada paso, puso obstáculos donde no los había, difundió comentarios venenosos sobre oportunistas y aventureros. Arkady Semyonovich, ¿a qué te refieres exactamente con contexto específico?, preguntó Varia, sin levantar la vista de los documentos. Especifique, por favor. Tartamudeó. No estaba preparado para una pregunta tan directa. Quiero decir, la situación del mercado. Por supuesto. Entonces familiarícese con el estudio de mercado que han encargado nuestros socios alemanes. Varia le acercó una carpeta pesada. Está toda la situación para los próximos 2 años, con previsiones y análisis de riesgos. Si encuentra algo que se nos haya escapado, háganoslo saber. Boris sonrió con una sonrisa casi imperceptible. Varia no despidió a Arkady, aunque tenía motivos de sobra. En cambio, día tras día, lo obligó a trabajar dentro de las nuevas reglas, con transparencia, precisión y justificación de cada decisión. No lo presioné, no lo amenacé. Ella simplemente le exigía la misma profesionalidad que se exigía a sí misma. ¿Alguna más pregunta? Su mirada recorrió la habitación. Todos permanecieron en silencio. Incluso Arkady se enterró entre papeles. Por la noche, cuando la mayoría de los empleados se habían marchado, la secretaria Bárbara Stepanovna irrumpió jadeando en el despacho de Varia. Problema. La aduana llamó. El envío de componentes para el primer pedido alemán se ha retrasado. ¿Algún problema con los documentos? Fue la primera prueba seria para la nueva dirección. Detener la producción no solo significó pérdidas financieras, fue un golpe a su reputación, el activo más valioso que habían construido ese año. Varia evaluó la situación en cuestión de segundos. Llama a Boris Andreevich, debería estar todavía en los almacenes y ponme en contacto con la aduana. Las horas siguientes se convirtieron en una maratón interminable, llamadas, documentos, consultas con Germán Steiner, negociaciones con los inspectores. Hasta altas horas de la madrugada, ella y Boris examinaron todas las posibilidades. No. Está claro que alguien ha intervenido aquí, dijo Boris con cansancio, mientras hojeaba otro periódico. Los documentos eran correctos, lo comprobé yo mismo. Alguien había creado el problema a propósito. Kamenev. Varia se frotó los ojos inflamados. Probablemente todavía tenía contactos en la administración regional. Ella se quedó en silencio por un momento, luego de repente se enderezó. Espera. Mencionaste a un viejo conocido en el Ministerio de Industria, con quien estudiaste en la universidad. ¿Sokolov? Sí, pero no hemos hablado en unos 10 años. Llámelo ahora. Me pondré en contacto con Steiner. Los alemanes deben tener sus propias palancas. Al amanecer encontraron una solución. Gracias a la llamada de Boris a su viejo amigo de la universidad, ahora una figura influyente en el ministerio, lograron exponer la naturaleza artificial del bloqueo. Y la intervención del consulado alemán, orquestada por Steiner, cortó el nudo gordiano de inmediato. El envío ha sido liberado. Se reanudaron las entregas. La crisis, por extraño que parezca, unió al equipo.
Varia y Boris pasaron 3 días y 3 noches en la fábrica, durmiendo por turnos en el sofá de su oficina y comiendo sándwiches que les traían los empleados. La gente vio cómo la nueva dirección luchaba por ellos, por sus puestos de trabajo, por su futuro. A los ingenieros se les ocurrieron soluciones técnicas temporales. Los trabajadores aceptaron horas extras. Incluso Arkady Semyonovich encontró un vacío legal para eludir la burocracia. Mientras tanto, Vitaly Petrovich, el verdadero autor del sabotaje, no hizo más que empañar aún más su propia reputación. Una cálida y soleada mañana de mayo, Varia entró en la habitación del hospital con un ramo de lirios del valle. Nina Maximovna, más delgada tras la operación pero con las mejillas sonrosadas, estaba sentada junto a la ventana. Entonces, ¿cómo estuvo la visita al médico? Varia besó a su madre en la mejilla. El médico dice que tus huesos viejos se están curando, sonrió Nina. Otro mes de rehabilitación y podrás intentar caminar con un bastón. Varia apretó la mano de su madre. La costosa operación en una clínica especializada, algo antes impensable, ahora era una realidad. Su nuevo salario y el bono por resolver con éxito la crisis permitieron cubrirlo todo. No te apresures, dijo Varia. Recupérate en tu propio tiempo. Ya pagué por todo. Nina Maximovna miraba a su hija con orgullo. Has cambiado mucho. Tus hombros están altos, tu voz es firme. Un verdadero líder. ¿Qué líder, mamá? Solo trato de trabajar honestamente y ayudar a la gente. Eso es exactamente lo que hace un verdadero líder, respondió Nina en voz baja. ¿Y cómo está vuestro Boris Andreevich? Varia se sonrojó. Mamá, él no es mío. Simplemente trabajamos juntos. Por supuesto, dijo Nina con una sonrisa traviesa. Por eso viene todos los fines de semana a visitarme, me trae libros y me cuenta las últimas novedades de la fábrica. De hecho, entre Varia y Boris nació algo más que una relación profesional. Todo empezó con las miradas furtivas durante las reuniones, con la taza de café que él le llevaba por las mañanas, con el gesto de ofrecerle la mano cuando ella bajaba los fríos escalones de las escaleras de la fábrica. Pequeños detalles imperceptibles para los demás, pero que crearon un espacio único de confianza entre ellos. Una noche, cuando estaban pensando en planes de modernización de equipos, él le cubrió la mano con la suya. Ya sabes, Varia, dijo por primera vez, llamándola así, sencilla y cálida. Te vi el primer día, cuando estaba lavando los pisos en la oficina de Keimenev. Parecías tan fuera de lugar. Como un libro raro perdido entre manuales técnicos. Ella se sonrojó, pero no retiró la mano. Boris no la miró con lástima o condescendencia, sino con genuina admiración. ¿Recuerdas aquel día en que Keimenev te sorprendió con los documentos alemanes? Continuó. Pensé, aquí hay una mujer que no tiene miedo de ser ella misma, incluso cuando eso podría causarle problemas. Y personas así son raras hoy en día. En pleno verano, Germán Steiner llegó de Düsseldorf con una propuesta decisiva. Después de 3 meses de exitosa gestión anticrisis, el directorio de Schulz Electronic recomendó oficializar la nueva estructura, Varia como directora ejecutiva, Boris como director técnico. Confiamos en su potencial, dijo Steiner, estrechándoles la mano. Los resultados hablan por sí solos. Y los resultados fueron, de hecho, impresionantes, cuentas equilibradas, nuevos contratos incluidos los de exportación, equipos modernizados. Pero lo más importante fue el cambio en el clima de la fábrica. Salarios reajustados, prestaciones sociales recuperadas de la época soviética, apoyo a los veteranos, campamentos de verano para los hijos de los empleados. Zari tiene futuro, dijo Boris mientras firmaban nuevos contratos. Y obtuvimos un verdadero propósito. Vitaly Petrovich no renunciaba a recuperar su puesto. Realizó inspecciones, intentó bloquear los suministros, difundió rumores sobre aventureros temporales. Pero todos sus esfuerzos tropezaron con el mismo obstáculo, el respeto ganado por los socios y la integridad de la nueva dirección. Incluso sus aliados más fieles comenzaron a migrar al otro lado. En el aniversario de la asociación con los alemanes. La celebración con los inversores estuvo marcada por un evento solemne que llenó la sala con actos como en el apogeo de la Unión Soviética, pero la energía que palpitaba allí era radicalmente diferente. Ya no existía la formalidad burocrática del pasado, sino una alegría genuina y contagiosa,
como si cada persona allí supiera que estaba presenciando no solo un éxito, sino el nacimiento de algo más grande. Varia y Boris subieron al escenario para presentar los resultados. Los números hablaban por sí solos. La fábrica no solo había sobrevivido a la crisis, sino que estaba floreciendo. La línea de producción se amplió, el catálogo de productos creció y por primera vez en años, aumentó el número de empleados, 20 nuevos contratos firmados solo en el último mes. Las ofertas de empleo, antes un sueño lejano, aparecían de nuevo en los tablones de anuncios de la entrada. Fue una prueba viviente de que, cuando la competencia se une a la oportunidad, incluso las estructuras más rígidas pueden renovarse. A continuación subió al escenario Germán Steiner, que había llegado especialmente para la ocasión desde Alemania, entre aplausos. Drucia comenzó con su fuerte acento y una sonrisa rebosante de orgullo, God nazad, Kogdamai tolkao nachinali, mnohillesom nevalis. En Alemania, muchos le dijeron, esto es imposible. Las fábricas rusas están estancadas en métodos obsoletos, estancadas en el pasado. Miró alrededor de la habitación, como si quisiera memorizar cada rostro. No ya veril, stodelo nev strane, av liudjak. Y vy todo kazali. Su discurso sencillo y directo resonó como un veredicto. La colaboración entre ellos demostró que la honestidad, la profesionalidad y el respeto por las raíces podían, efectivamente, construir una empresa moderna y próspera. Luego, mientras el sol se ponía sobre los almacenes de la fábrica, Varia recorrió los mismos pasillos que, un año antes, limpiaba con las manos callosas y el corazón oprimido por la invisibilidad. Ahora, a cada paso, era recibida con sonrisas, saludos respetuosos, palabras de agradecimiento. Se detuvo frente al gran ventanal que daba al patio, donde los trabajadores estaban instalando un nuevo banco bajo la sombra de un viejo tilo, una petición de los veteranos de la fábrica, aquellos que habían visto décadas de lucha y gloria dentro de esas paredes. Cuántas vidas se habían entrelazado allí, detrás del muro de hormigón gris. Cuántas historias podría contar la entrada, construida hace 30 años por las manos de todo el equipo, si tuviera voz. Una ola de emoción la invadió. Esta no era su fábrica en el sentido mezquino que predicaba Kamenev, no era una cuestión de propiedad, sino de pertenencia. Era de quienes allí sudaron, soñaron, cometieron errores y empezaron de nuevo. Perteneció al esfuerzo colectivo, a la terquedad de quienes se niegan a aceptar que el pasado dicta el futuro. Le pertenecía no como directora, sino como parte de algo más grande que cualquier puesto o título. Bajó al vestuario donde antiguamente se cambiaba de ropa antes de las interminables jornadas de limpieza. Allí estaba Tamara Ivanovna, tan ruidosa e incansable como siempre, preparándote para las señoras de la limpieza. Ahí nasa directora Prila, exclamó dando palmas. Devonki esmotritek tokanam gosti. Varia abrazó a la mujer que durante tanto tiempo había sido su única aliada en ese mundo de indiferencia. ¿Kky tut? Bsjouve poriadke preguntó sabiendo ya la respuesta. Luche nekuda. Kalati novje vidali, baitokku otremontirovali. Dae microvolnokku postabili. Tamara señaló el dispositivo brillante en la esquina, como si fuera el mayor logro de la humanidad. Ayabsego gorila, na varia ne prostotak niki umni eitaet. Daleko pogdet. Por la noche, Varia y Boris se sentaron a la mesa de la pequeña casa donde ella había crecido, ahora transformada por el resplandor de una cena festiva. Nina Maximovna, apoyada en su bastón, los recibió en la puerta con una sonrisa que venció el dolor de los primeros pasos tras la operación. El esfuerzo por moverse era visible, pero sus ojos, sus ojos, irradiaban una determinación que ni la edad ni las cicatrices podían borrar. Sobre el impecable mantel, entre las copas de cristal de la antigua criada Madonna, y los platos de porcelana sacados del armario solo en ocasiones especiales, hablaban del futuro. De los nuevos proyectos en la fábrica, de la renovación que finalmente llegaría al apartamento, del viaje a un sanatorio que haría Nina Maximovna, su primer verdadero descanso en décadas. Yajo podniat tost, anunció la madre, levantándose con dificultad, pero con una firmeza que no admitía réplica. Zeta totoviznanillei chestnost setsennilis bisekitrosti y obmana. Varia miró a Boris, luego a su madre, y sintió el peso de cada giro que había dado su vida. ¿Cuántas veces habías dudado de que tu diploma valdría algo? ¿Cuántas noches había fregado pisos pensando que sus sueños eran lujos inalcanzables? Pero ahora, en aquella mesa iluminada por el dorado crepúsculo, entendí, ninguna de aquellas pruebas había sido en vano.
Cada etapa, las noches de insomnio leyendo, las rodillas doloridas desde que se arrodillaba hasta limpiar, las miradas de desprecio que había soportado, la habían moldeado para ese momento. Entender que el liderazgo no se trataba de sentarse en una silla de cuero, sino de llevar sobre sus hombros la responsabilidad de cada vida que confiaba en ella. Afuera, la última luz del verano pintaba de oro las paredes. Por delante había desafíos, incertidumbres, batallas aún no libradas. Pero Varia sabía que esta vez afrontaría todo de frente. Porque había aprendido la lección más dura y liberadora: creer en sí misma era tan vital como creer en quienes, como ella, eligieron el arduo camino de la integridad, no porque fuera fácil, sino porque era el único que valía la pena.